Hola, ¿qué tal? Espero estén todos y todas muy bien. Quería hacer una reflexión, hacer dos observaciones y una reflexión a posterior de esa reflexión sobre dos temas. Primero un tema centralmente y luego un tema derivado también de ese tema, que un poco llego a la conclusión luego de eh, ya cierta trayectoria o ciertos cursos míos virtuales que se están dictando y ver un poco la trayectoria de las comunicaciones, ¿no? Obviamente que la referencia tiene que ver con las comunicaciones y ver cómo las comunicaciones de esos cursos y de ciertos cursos, y específicamente me estoy refiriendo a los cursos donde tocamos el tema del género, tienen reacciones destructivas, ¿no? Por parte de los comentadores, sin obviamente tener la más remota idea de los contenidos y de la metodología y de cuál es mi óptica en esos cursos. Pero me llama la atención y como leo obviamente los comentarios destructivos, peyorativos, que son negativos absolutamente, eh, en general trato de rastrear algún tipo de invariante en esos comentarios destructivos para comprender incluso esa lógica que está por detrás, ¿no? Esa lógica destructiva. Y en general provienen de dos tipos de órdenes, ¿no? Por un lado, lo que se objeta es que quien dicta ese curso, en este caso mi persona, es un hombre, ¿no? Y por otra parte, lo que se objeta es que quien dicta ese curso, también mi persona, no es un militante, ¿no? En términos generales aparece eso. Eso, en general, esos argumentos son planteados por personas que tienen una posición militante a favor de causas que tienen que ver con el tema del género y subsidiarias como el movimiento LGBT, el feminismo, etcétera, ¿no? Como quien dicta este curso no es un abanderado en esas cuestiones, en esas causas, es objetado, hay una objeción ad hominem, obviamente, es una falacia, claramente, pero en general viene por ese lado esa posición destructiva. Y por otro lado, por el contrario, aquellos sectores conservadores que cualquier mención, por ínfima que sea, al término género les resulta revulsiva, producto de sus posiciones ultraconservadoras, reaccionarias, dicen que todo eso es una pavada, que no tiene ningún sustento teórico, eh, que no tiene ningún tipo de argumentación racional, que solamente es una operación ideológica para deformar no sé qué, digamos. Obviamente son argumentos, entre comillas, argumentos muy, pero muy blandos, muy flojos desde el punto de vista teórico también, digamos, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es eso, que por un lado, aquellas personas que defienden las causas en favor de la ampliación de derechos y del feminismo y demás, están en contra, apelando sobre todo a una falacia, que es la falacia dominem, porque quien da el curso no es una mujer, ¿no? Como si uno no pudiese hablar de temas más allá de las capacidades este, que uno tiene o más allá de las características específicas que uno tiene, que son circunstanciales, ¿no? Y por otro lado, descalificando todo tipo de mención a la noción de género, que es un concepto. Entonces, un poco tomando estas objeciones destructivas, sin ningún tipo de basamento argumentativo, sin ningún tipo de validez filosófica, eh, lo que me resulta interesante es eso, digamos, ¿no? Ver cómo hay dos posiciones igualmente flojas, igualmente insustanciales, igualmente sin deriva argumentativa sostenible, ¿no? En contra, ¿no? O bien porque no hay una suficiente posición radicalizada, o bien porque la mención de ese término ya implica una posición, no sé, posmoderna, irracional o lo que sea. Y lo que me resulta interesante para comentar y para aclararlo también es que mi punto de vista en todo tipo de seminario, todo tipo de curso virtual, presencial, de lo que sea que doy, es muy claro y es el siguiente, y lo aclaro para que quede difundido y quede testimoniado en este video. Mis cursos no son militantes de ningún tipo, pero ningún tipo de curso lo es. Cuando toco el tema del género, que es un tema que forma parte, por supuesto, de causas indudables, ¿no? Y de un movimiento,
Me parece legítimo que quienes forman parte de ese movimiento avalen una posición militante, pero no es pero no es mi posición. Mi posición es una posición analítica y crítica. Y eso vale cuando doy un autor, cualquier sea el origen ideológico, cualquier tradición de pensamiento, sea un autor liberal, un autor conservador, un autor de izquierda, un autor anarquista, un autor iluminista, un autor romántico, un autor de la antigüedad, un autor de la modernidad, me da exactamente lo mismo, mi posición es analítica y crítica. Ahora voy a explicar qué es eso. No es militante en ningún sentido, nunca. Y tampoco mi posición, y con eso trato de responder a la otra objeción, entre comillas, tampoco es destructiva. A mí no me interesa organizar seminarios o cursos para destruir un autor. No, tampoco me interesa organizar un seminario o un curso para elogiar. Es decir, de ninguna manera me interesa ni una posición apologética militante, ni una posición destructora como un fin en sí mismo. Mi posición es analítica. ¿Eso qué quiere decir? Analizar los componentes de un pensamiento, los conceptos, las nociones, los problemas, entender cómo funcionan esos conceptos al interior de un pensamiento particular, de un autor particular, de una tradición particular, comprender la lógica que está detrás, comprender la dinámica, a quién responde, a quién no responde. Esa es una cuestión analítica, esa es una aproximación analítica. Y además agregaría experimental. Mi acercamiento a los autores en ningún punto va a ser militante, porque es experimental. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que me interesa ver cómo, qué es lo que causa en mí ese pensamiento, ¿no? Que a veces causa reacciones muy distintas. Y por otra parte, cuando digo analítico y crítico, crítico quiere decir, bueno, una vez que uno analiza, una vez que uno da cuenta de las funciones de un concepto, de una noción, de un pensamiento, a ver si coinciden o no. Seguramente habrá algunos elementos que coinciden con mi posición particular, que siempre va a ser provisoria y siempre va a cambiar. Y por otra parte, otros que no, otros elementos que no van a coincidir con mi posición, que, insisto, siempre va a estar en permanente revisión, ¿no? Aunque uno tenga más o menos un núcleo ideológico, quizá fuerte, digamos, bueno, ese núcleo mismo también va a estar siempre sometiéndose a permanente revisión, producto de el estudio, producto de la experiencia, producto de un montón de factores. Entonces, todos mis cursos siempre son analíticos y críticos y en ningún punto son militantes, ¿no? Y tampoco son destructores, ¿no? Me parece que las dos posiciones, una posición en extremo militante apologética y una posición en extremo destructiva, no son posiciones lúcidas desde el punto de vista intelectual. Sé que probablemente la posición mía es una posición impopular hoy día, donde lo que suele haber en general, desde el punto de vista hegemónico y sobre todo en la difusión en redes sociales y en los medios, son posiciones destructoras o son posiciones apologéticas militantes. Bueno, mi posición no es ninguna de las dos, es una posición analítica y crítica. Así sea toque un tema como el género, toque un tema como el liberalismo, donde también detecto lo mismo. Digo, a veces se sobreentiende que un curso sobre el liberalismo es a favor. No, no es a favor. Tampoco es en contra. Es analítico y crítico. Hay que entender cómo funciona un concepto al interior de un pensamiento, de una tradición, y luego habrá elementos con los que uno coincide y otros no. Pero tampoco es ni a favor ni en contra. Lo mismo lo es respecto del tema del género. No es en pos de un movimiento particular. O mismo cuando hablamos de un pensador, que uno dicte un curso sobre un pensador no quiere decir que uno esté a favor de ese pensador. Y por supuesto tampoco quiere decir que uno esté en contra en el sentido de establecer una destrucción total sobre ese pensamiento. A ver, creo que son cosas que son obvias, o por lo menos para mí son un poco evidentes, ¿no? En lo que tiene que ver con cualquier trabajo intelectual. Sin embargo, creía propicio grabar este video para aclararlas, ¿no? En función de muchas cosas que estoy viendo en los últimos tiempos que tienen que ver con la comunicación y que entiendo que tiene que ver con la dinámica tóxica y con una dinámica bastante neurotizante de las redes sociales, entiendo perfectamente eso, pero
quería tomar precisamente algo de esta experiencia para elaborar una reflexión en relación a eso. Gracias.